Hermano, una vez más te saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, continuamos con nuestra serie titulada El Espíritu Santo es. Y en esta semana queremos compartir contigo una característica más del Espíritu Santo. Y el tema de esta semana es: el Espíritu Santo es tu consolador. Y lo basamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26, que dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este estudio tocaremos una de las actividades, de las funciones más importantes de nuestro Dios en la vida de nosotros. Así como hemos estado compartiendo contigo las características pasadas del Espíritu Santo, que es: el Espíritu Santo es unción, poder, libertad. Pero no solamente vamos a ver esas características. Hoy hablaremos de esta palabra en especial, que es consolador, o al menos así ha sido traducida en nuestra Reina Valera. Pero antes de esto, el Espíritu de Dios, o el Espíritu que es Dios, siempre ha buscado estar con nosotros todo el tiempo. Siempre ha querido intervenir en las circunstancias más difíciles del ser humano. Pero así como en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios tiene una función maravillosa, esa función no ha quedado en el olvido. También hoy esa función está activa, pero de una manera permanente. ¿Por qué digo permanente? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios solamente bajaba en el hombre por un tiempo, y no en todo el pueblo, como tú lo puedes recordar en los estudios pasados. Solamente era depositado en ciertas personalidades, en un rey por un tiempo, o en un profeta por algunos tiempos, o en algunos sacerdotes también por tiempos. Este Espíritu no era prometido para estar con ellos toda la vida o hasta el fin de los tiempos. No, simplemente descendía a ellos para una función. Como en el caso cuando vemos a Sansón, y decía: y el Espíritu de Dios descendía sobre él en ese momento, y en ese instante Sansón tomaba una fuerza maravillosa que venía sobre él o con él a través del Espíritu. Pero después de haber llevado a cabo una función, el Espíritu de Dios volvía a apartarse. Así sucedía con muchos héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pero llega el momento del Nuevo Testamento, donde el Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El deseo cumplido de Dios para con la iglesia, de que enviaría el Espíritu Santo. Mas, ahora, el trasfondo de esta palabra de San Juan, capítulo 13, 14, 15, 16, que habla sobre el Espíritu Santo, lo vemos a un Jesús un poco más inquieto. Lo vemos no hablando en el contexto de otros temas, que antes él hablaba de la misericordia, él hablaba del amor, de que nos amemos y que amemos también a aquellas personas que nos aborrecen. El contexto de esta plática de Jesús, aunque parezca rara, habla del odio, ¿sí? De que el mundo nos aborrecerá, del que el mundo nos odiará, de que el mundo estará en pleito con la iglesia del Señor. Ese es el trasfondo de todo esto.
El trasfondo es, hay una amenaza allá afuera, una amenaza que busca derribar, que busca destruir, que busca también atacar, que busca también acabar con la fe. ¿Por qué? Porque no son nuestros amigos, no son aquellas personas, alguien que pueda bendecirte, sino, recuerda, son gente que nos aborrece, son gente que nos odia. Y Él mismo dijo, y no se extrañan porque los odian, a mí me odiaron primero. Si el mundo los aborrece, a mí me aborrecieron primero. Pero luego viene algo todavía un poco más difícil cuando Él dice, si esto se lo hicieron al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Esto hablando de Él y nosotros. Si estos se atrevieron a hacer aquel que es poder, que hacía maravillas y tenía todos los dones posibles del Espíritu, ¿qué no harán con una iglesia que es humana? Con alguien como tú, como yo, que somos humanos. Entonces, cuando los discípulos estaban posiblemente tristes, pensando qué va a pasar de nosotros, qué va a suceder de nosotros, si esto sucedió con Jesús, ¿qué va a suceder con su iglesia que es más débil que el mismo Dios encarnado? Ahí viene la promesa maravillosa, la promesa que dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes y yo rogaré al Padre que envíe otro, y aquí quiero ocupar esta palabra, aunque ahí dice, enviará otro consolador. Sí, no el mismo, no lo que ya ustedes conocen, no, un consolador diferente, que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra aquí para consolador es una palabra griega, ¿sí? Una palabra que viene del griego que es parakletos, traducida de muchas maneras en nuestro español. Dependiendo del contexto bíblico, el traductor bíblico le ha dado palabras diferentes. Le ha dado consolador, ayudador, acompañador e incluso le ha dado hasta abogado. Porque la palabra parakletos, que es una combinación de dos palabras, es uno al lado del otro. ¿Sí? Para es alguien que te envía, alguien que envía una ayuda, para kletos, que quiere decir al lado tuyo o al lado de otro o al lado de alguien que está pasando una necesidad. Entonces, de ahí viene, ¿verdad?, toda la traducción de que es alguien que viene a consolar. Pero si hablamos solamente de alguien que viene a consolar, la palabra queda muy reducida realmente a la función verdadera del Espíritu Santo. No solamente es consuelo, que en mi traducción que tomo desde el original, nada tiene que ver con el parakletos. ¿Por qué razón? Porque el parakletos tiene que ver con estar a tu lado, estar cerca de ti, ¿sí? En lo que tú necesites, en lo que tú requieras, en lo que tú pidas. Por eso, aunque aquí San Juan en su evangelio lo escribe parakletos, no es la única vez que San Juan ocupa la palabra parakletos. También lo ocupa en las cartas que escribe allí en la primera, segunda y tercera de Juan. Pero ahí es traducido diferente. Cuando se dice, si alguno peca, parakletos tenemos para con Dios. Es la palabra que está ahí, que vuelve a ocupar Juan. Pero es traducida como abogado tenemos para con Dios. Alguien que te socorre, alguien que te auxilia, alguien que está contigo para ayudarte. Entonces, cuando el Señor habla a los discípulos y le da la referencia de que el mundo los odiará,
de que el mundo los aborrecerá, de que tendríamos una lucha viva con el mundo y con las tinieblas del mundo, Él te dice, pero esta lucha no estarás tú solo. No estarás tú solo. Yo he vencido al mundo. Por lo tanto, ustedes también vencerán. Pero no lo vencerán ustedes solos, sino lo vencerán porque el Paracletos estará con ustedes. Yo mismo estaré con ustedes. No los voy a dejar solos, porque yo sé lo que es pelear con el mundo de las tinieblas, porque yo sé lo que es luchar contra los que te odian, con los enemigos que están para destruir la iglesia. Y yo no te voy a dejar solo. Yo estaré contigo todos los días, peleando, luchando, pero sobre todo venciendo. Y si viene el acusador contra ti, no te preocupes. Yo soy quien te defiendo. Yo soy tu abogado. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! O sea, la necesidad que tú y yo tenemos siempre de acudir a la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas. El Espíritu Santo no es solamente temblar las manos. El Espíritu Santo no es solamente gozo y alegría. El Espíritu Santo prometido para que venga a ti y a mí es para vencer, es para pelear, es para que tú y yo no nos sintamos solos. Y la palabra más concreta para traducir Paracletos es fortalecer o fortaleza. No es consolador, es fortalecedor. Esa sería la palabra más correcta, que vendría de para fortalecer, que viene la palabra forte, que es fortaleza, fuerza, vigor. Cuando tú sientas que tus manos se debilitan, el Paracletos te fortalece. Cuando tú sientas debilidad en tu espíritu, entonces viene el Espíritu Santo, el Paracletos, a darte fortaleza viva, a fortalecerte en tus debilidades, a fortalecerte en tus angustias, a levantarte cuando sientes que se te doblan los pies, cuando sientes que la carga es pesada. Entonces viene el Paracleto a bendecirte, a fortalecerte, no solo a darte consuelo en la tristeza y el dolor. No, el Señor dice, yo quiero darte el consolador, el fortalecedor, el abogado, el que te hace fuerte en medio de la dificultad. Entonces la pregunta final es, ¿en dónde están tus fuerzas? ¿En dónde radica tu fortaleza, hermano, hermana, líder? ¿En dónde está el vigor para levantarte? No está en tus experiencias y en tu vida diaria. ¿En dónde está? Está en Dios. Está en el Espíritu Santo, que Él es tu Paracletos. Él es tu fortaleza. Él es tu fortalecedor. Él es el que te sustenta. Él es el que te anima. Él es el que te hace fuerte. Porque el Espíritu Santo es fortaleza. Porque el Espíritu Santo es tu fortalecedor, tu consolador. Oro por ti en el nombre de Jesús, pidiéndole a Dios que así como el Espíritu Santo estuvo en la iglesia primitiva fortaleciéndolos en la prueba, en la lucha, en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, en el padecimiento, así como ese Espíritu de Dios estuvo con ellos dándoles vigor y fuerza, en el nombre de Jesús, ese mismo Espíritu está en ti y está en mí, dándote fuerzas, fortaleza, vigor, sustento, fortaleciéndote en el nombre de Jesús. Porque recuerda, no estás solo, Dios está con nosotros. Emmanuel,
Dios con nosotros. Bendiciones. Hasta la próxima.